La habéis disfrutado, la habéis sufrido, pero la empezamos hace 6 meses y hoy terminamos, hoy es el último día. Y a veces hacemos un pequeño resumen al principio, antes de entrar en el texto, y estaba preguntándome esta semana qué 3 cosas hay que para mí son significativas y que puedo pensar que también para vosotros es significativo y también para la vida hoy del cristiano son significativas. Yo he pensado en 3 cosas. La primera es una palabra que la oímos en la Reforma, sola fide, solo Christus, sola gratia, sola gracia. Y la palabra es gracia. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por medio de la ley se obtuviese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Se cuenta una anécdota de C.S. Lewis, este hermano que escribió Crónicas de Narnia, que estando en una discusión, unos amigos suyos en un grupo, una tertulia que tenían, estaban discutiendo cuál era la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Y entonces cuando él vino le dijeron, bueno, ¿sabéis que era un poco especial Lewis? Y le dijeron, ¿tú qué opinas? Y él dijo, jamás me han hecho una pregunta tan fácil. La diferencia es gracia. Gracia es la diferencia. Y es que si no hemos conocido la gracia de Dios, no sé si nos podemos considerar cristianos. Nos podemos considerar otra cosa, pero no realmente cristianos. Con la gracia Dios nos da un espacio para sentirnos seguros. El único lugar en el que estamos seguros. El único lugar para sentirnos seguros porque hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, algo que solamente Dios puede hacer y no nosotros, y lo ha hecho en Cristo por nosotros, en la cruz. Por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Es que hoy estamos nosotros aquí y podemos hablar de este evangelio que es una buena noticia, no una mala noticia, es una buena noticia, la noticia de la gracia de Dios, del amor de Dios que de Él ha partido esta gracia hacia cada uno de nosotros que no merecíamos. Salir de esta gracia es perder la seguridad en Cristo, es perder la paz, es dejar de relacionarnos con Dios. Salir de esta gracia y buscarla en otros lugares inapropiados que no dan seguridad es salir del mensaje del Evangelio. Y esto es algo que a Pablo le estaba preocupando mucho por lo que estaba pasando en los Gálatas. Pero no solamente quisiera poner este énfasis en esta palabra, gracia. Hay otra cosa también importante que entresacamos de la carta de los Gálatas. Una nueva identidad. Vamos a leer Gálatas 3:28. Dice así, ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el mundo antiguo había muchas y profundas diferencias, igual que las hay entre todos nosotros. Había romanos y había bárbaros. Entre nosotros también hay diferencias, ¿no? Unos vienen de Argentina, otros de Colombia, otros de Venezuela. Bueno, me voy a dejar algunos seguro. Otros vienen de Castilla, otros vienen de Andalucía, otros son catalanes. Hay muchas diferencias sociales y étnicas y de género, pero en Cristo todas estas, dice Pablo, han desaparecido. No es que no existan, existen porque nos consideramos así, ¿no?
El apóstol Pablo está muy lejos de lanzar una campaña demagógica contra esto, para borrar estas distinciones que formaban parte determinante de la sociedad en que Pablo vivía. Pero solamente recordaba a los creyentes una cosa que era muy importante, que ahora tenían una nueva identidad en Cristo. No me importa tanto lo que habéis sido antes, ahora tenéis una nueva identidad en Cristo, por el hecho de que en Él ahora somos llamados hijos de Dios. Esta es nuestra identidad ahora. Ahora somos llamados hijos de Dios y por tanto receptor de todos los bienes que en Cristo Él ha ganado para cada uno de nosotros. Independientemente de nuestra condición étnica, independientemente de nuestra condición social, independientemente de nuestro género. En Cristo estas diferencias han desaparecido. Ahora nuestra identidad se fundamenta en nuevas bases, que no tienen que ver de dónde eres, ni qué condición social tienen, sino que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en Cristo por cada uno de nosotros. Seguramente que la identidad se ha ido configurando en nuestra vida de muchas maneras, ¿no? A través de nuestra genética, por factores internos, por factores externos, todos han ido contribuyendo a lo que somos, ¿no? O cómo nos sentimos, ¿no? Hay incluso algunos que se sienten mejor que los otros, ¿no? Por pertenecer a un país se siente quizás mejor que otros y los minusvaloran y los desprecian porque dice, yo soy... No voy a decir nada porque no quiero que ninguno de vosotros os enfadéis conmigo. Y luego me echéis una reprimenda. Pero la identidad y el valor que puedas tener ya no está configurado totalmente por todos esos factores. Dios te ama tanto que ha enviado a su Hijo Jesús a morir en una cruz, demostrando una cosa, que eres valioso e importante para Dios. ¿Crees que no eres importante para nadie? A lo mejor te sientes así. ¿Tu país te ha desechado o te has tenido que marchar de tu país porque no había ni condiciones para vivir? ¿Nadie te mira? ¿Pasas como desapercibido, indiferente? Pero para Dios no lo eres. Si eres hijo de Dios, esta es tu verdadera identidad en la cual tú puedes apoyarte, puedes fundamentarte, porque no depende de esos factores, sino depende de lo que Dios ha hecho por ti. En la cruz, Dios te devuelve la dignidad perdida por el pecado y te acepta como su hijo, sin importar tu origen, sin importar tu condición social y sin importar tu género. Eres un hijo de Dios si le has recibido por la fe. ¿No hay mayor motivo de gloria? No sé cómo te encuentras, pero simplemente este motivo debería de ser para que saltáramos. Es que somos hijos de Dios. ¿Y quién es Dios? Es el panadero. ¿Quién es Dios? Es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. El día que esto lo entendamos en verdadera profundidad va a haber una explosión en nuestra cabeza. Porque no lo entendemos. Lo aceptamos por la fe, pero todavía no entendemos la dimensión que eso realmente tiene para cada uno de nosotros. Y otra cosa interesante, otro apartado que sacamos de la epístola de Gálatas, o por lo menos yo quiero entresacar. Dios nos ha dado una ética distinta, la ética del amor. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. No voy a leer 1 Corintios 13, que todos conocéis, pero el Evangelio nace del amor de Dios. Y lo que Él pide de nosotros es que ese amor se manifieste en nuestras vidas. Se le atribuye a San Agustín esta frase, ama y haz lo que quieras. Es un poco revolucionaria, ¿no? Y él continúa, si callas, calla por amor. Si gritas, gritas por amor. Si corriges,
corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz del amor y de dicha raíz no puede brotar sino el bien. El amor de Dios, dice el apóstol Pablo, ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese es el amor que Dios quiere que se manifieste entre nosotros. El otro día escuchaba una frase que decía, eres lo que amas. ¿La habéis escuchado alguna vez? ¿Sí? En principio me pareció uno de esos tantos eslogans que escuchamos, ¿no?, y que aparecen en los medios de comunicación. Pero más tarde reflexioné un poco sobre ello. Eres lo que amas. Si amas el dinero, ¿en qué te conviertes? En un avaro. Y si vas más allá, en un ladrón. Si amas el placer, ¿en qué te conviertes? En un hedonista, esclavo de tus más bajas pasiones y deseos. Si amas el elogio constante de los demás, esa necesidad que tienes de que los demás te aplaudan, ¿en qué te conviertes? En un narcisista, en una persona dependiente de las opiniones de los demás. Y no es que Dios esté en contra del dinero, porque lo necesitamos, y muchos que estéis aquí habéis venido por cuestiones económicas. No es que Dios deseche el placer, ni mucho menos, porque Él nos ha dado el placer para disfrutar de las cosas que Dios ha creado. Y no es que seamos una basura para Dios, tenemos nuestra autoestima que Él quiere que tengamos por ser criaturas e hijos suyos. Pero si eso lo colocas en primer lugar, si es eso lo primero que tú amas, en eso te vas a convertir. Entonces la pregunta de esta mañana sería, si amas a Dios, ¿en qué te conviertes? Si amas a Dios, ¿en qué te conviertes? Y es curioso que el primer gran mandamiento, como hemos cantado, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. A veces cuando uno piensa en este versículo con una mentalidad, digamos, secular, parece como que Dios fuera un poco acaparador, ¿no?, de todos nuestros afectos. Dios no se conforma con poca cosa. Dios se conforma con que le ames a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No quiere menos. ¿Llegamos ahí? No, no llegamos, ni mucho menos. Pero eso es lo que quiere Dios. Pero es que esto se convierte en una poderosa arma de transformación en cada uno de nosotros. Acordaros, eres lo que amas. Y si amas realmente a Dios de esta manera, ese amor te va a ir transformando de dentro hacia afuera. Y va a ser una vacuna contra la idolatría de las cosas. La idolatría de las cosas, la idolatría de las ideologías y la idolatría de las personas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas esas cosas que parecen tener tanto valor, lo pierden. Porque ya no es importante de dónde venimos, ya seas de cualquier sitio. Lo importante ya no es eso, lo importante es a dónde vamos. Esa es la respuesta que tenemos que dar. Y pensando en esto me vino a la mente un versículo muy conocido en 2 Corintios 3:18. Dice, y todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por la acción del Señor del Espíritu. ¿Qué es un espejo? Un espejo es un cristal que nos devuelve la imagen que nosotros proyectamos sobre él, ¿no? A ver, todos nos hemos mirado alguna vez al espejo. ¿Alguno no se ha mirado alguna vez al espejo? Bueno, ahora tenemos espejos, ¿no? En la antigüedad había pocos espejos y los que eran, pues tampoco es que te dieran una imagen muy clara de ti mismo. El espejo es esto, nos devuelve a nosotros la imagen que proyectamos sobre él. Pero este espejo es distinto, tiene un carácter mágico, porque a quien vemos no es a nosotros mismos, sino, como dice el texto, vemos la gloria del Señor. Y es mirando esta gloria del Señor que vamos siendo transformados.
Y podemos mirar, porque por la gracia de Dios podemos mirar esa gloria reflejada en el espejo, reflejada en su Hijo Jesucristo. Y es esta mirada hacia Él, este amor hacia Él lo que nos va transformando. Los creyentes se van transformando y asemejándose cada vez más a su Hijo. Y no es de una vez, no nos pasa de una vez, sino gradualmente hasta que lleguemos a la meta final y seamos como el carácter de Jesús. Todo esto lleva un tiempo, pero Cristo está en nosotros porque quiere cumplir ese propósito en nosotros y lo hace a través de su Espíritu Santo. Y esto me lleva a una última reflexión sobre este tema en particular. Normalmente nos pasamos tiempo mirándonos al espejo. ¿Lo hacéis o no lo hacéis? ¿No os pasa? Algunos más, unos menos, para mejorar nuestra imagen, ¿no? Yo hoy he venido y he intentado recortarme un poquito, pues por eso mismo, porque quería presentar una buena imagen. Y está bien que nos acicalemos, está bien estar presentable. Y Dios es el creador de la belleza de nuestros cuerpos. Y esto es bueno, queremos dar una buena imagen de nosotros mismos ante los demás. Y esto es un síntoma positivo, sano. Uno de los primeros síntomas que detectamos cuando una persona está deprimido es que empieza a descuidarse. Ya no le importa tanto cómo va, le da igual. Va desalineado, no le interesa. Ha perdido todo interés incluso por él mismo. Dios no desprecia nuestros cuerpos. Y nosotros miramos y evaluamos a los demás muchas veces con criterios de belleza y simetría. Pero en nuestra sociedad a veces esto se ha convertido en algo obsesivo. El otro día, cuando iba en el coche, puse la radio y escuchaba en la radio donde hablaban del uso de cosméticos en edades cada vez más jóvenes, cada vez más tempranas, y los problemas que todo esto acarreaba. Y me quedé alucinado. Es que ya hay en Internet, no sé, TikToks para jóvenes, yo no conozco mucho TikTok, pero donde intentan vender cosméticos para personas de 9 y 10 años. Alucinante. Es que si a los 9 o 10 años ya te empiezas a poner cosméticos, ¿qué te vas a poner cuando tengas más edad? No estoy en contra de los cosméticos, ni mucho menos. Pero es esta obsesión de nuestra sociedad por aparentar, porque nos vean. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Y si nuestros criterios de belleza delante de Dios fueran definidos por el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? A ver si entendemos bien la pregunta. La voy a hacer otra vez para que reflexionéis en ella. ¿Y si nuestros criterios de belleza delante de Dios fueran definidos por el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es decir, si nuestro exterior fuera simplemente un reflejo de ese fruto que está ocurriendo en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Os preguntáis esto? ¿En el cielo habrá guapos y habrá feos? ¿Qué habrá en el cielo? A veces me he preguntado si en el cielo lo único que Dios verá es el reflejo que Él ha hecho en nuestras vidas y se reflejará en nuestras caras. Si esto fuera así hoy en día, ¿cuánto tiempo dedicaríamos al arreglo? A ir bien. ¿Dedicaríamos el mismo tiempo que empleamos para estar guapos? ¿Para estar bien presentables delante de los demás? Seguramente que cambiaría radicalmente nuestra manera de ver las cosas y ver el mundo. No sé cómo te sientes cuando te miras al espejo. Los adolescentes dicen que tienen muchos problemas porque no se aceptan. Y la sociedad, con tanta presión que hay, con tantos modelos de belleza que hay, a veces es deprimente. Hay gente que acaba sufriendo realmente problemas psiquiátricos por este tema. Pero a Dios no le importa tanto eso, que a ti tanto te importa, y que a nosotros nos importa, no lo vamos a negar. A Dios le importa cómo está tu corazón. Porque cuando partamos de aquí, eso será lo importante. Cuando partamos de aquí, todo lo demás, a donde nos hemos agarrado, nuestra posición social, el lugar donde venimos,
si somos o no somos, guapos o lo que sea, todo eso no tendrá ningún valor. Solamente el valor que tendrá es el carácter que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. El valor de ser hechos hijos de Dios. Pero vamos al tema, porque algunos pensaréis, bueno, ¿y cuándo va a tratar lo que nos toca hoy? 3 cosas he dicho importantes: la gracia, nuestra identidad y el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y esto es actual, no es de hace 2000 años, no es de la carta de Gálatas, es la herencia que Pablo nos ha dejado en Gálatas y que podemos entresacar de ahí. Y Pablo termina esta carta, dice: mirad con qué letras tan grande os escribo de mi propia mano. Bueno, antiguamente, y ahora también, pues había personas dedicadas a escribir. Y entonces muchas de las cartas están redactadas de viva voz por parte del que lo hace, pero están escritas por un amanuense, es decir, por un escriba, por un experto que sabía de gramática, que sabía de estas cosas y escribía conforme le dictaban. Y aquí Pablo es como si arrebatara la pluma al amanuense para escribir sus últimas palabras. ¿Por qué? Porque lo considera importante. No ha sido para Pablo fácil escribir esta carta. Ha sido tremendamente difícil, porque es fácil decir las cosas que dice a una persona que te da igual, que no la quieres o incluso que la desprecias. Pero hablar de esta manera a personas que quieres entrañablemente, a personas que has tenido un contacto con ella, que has llevado lo mejor de ti, que has procurado presentarle al Dios de los cielos y a Cristo Jesús como su único Salvador, no debería de ser fácil esta reprimenda que el apóstol Pablo hace a los Gálatas. Pero el amor a Jesús y a la verdad le ha llevado a ello. ¿Se lo podría haber evitado? ¿Cuántas veces callarnos evita que pongamos tener problemas? Pero Pablo no puede callarse. Seguramente los Gálatas hubieran esperado una carta menos fuerte que la que recibieron. Pero cuando hay algo importante en juego, y había algo importante en juego, por eso Pablo escribe esta carta, uno no se puede callar, uno no puede permanecer en silencio. Y Pablo tenía una responsabilidad ante ellos y ante Dios que le había encomendado esta misión y no podía callar. Porque ese silencio que vemos en Pedro te hace cómplice. Muchas veces el silencio te hace cómplice. Está en juego nada más y nada menos que la verdad del Evangelio. Y Pablo, muy a pesar suyo, tiene que mojarse. Y eso en una época temprana de la Iglesia. No estamos hablando de los problemas que hoy la Iglesia tiene, porque si Pablo levantara la cabeza, yo creo que no podría callar, se iba a quedar afónico viendo lo que hay. En una época temprana de la Iglesia, en una época crucial donde estaba en juego la verdad del Evangelio. ¿Qué podemos aprender hoy? En una época donde abunda el sincretismo, en donde las impresiones subjetivas son las que predominan, el amor a la verdad ante el error se convierte en una tarea importante. Porque hoy la verdad objetiva va desapareciendo. Ahora todos tenemos mi verdad. Tú, tu verdad, él, su verdad y yo, mi verdad. Bueno, eso es para ti. Yo, no, para mí eso no es. Pero la verdad es verdad para todos. El sol está ahí independientemente de que tú creas en él o no creas en él. Está ahí presente y luce. Y si tú no te lo crees y pasas 24 horas, bueno, no 24 horas, si te pones de 1 a 3 sin crema, pues te vas a quemar, independientemente de las ideas que tú creas o de las que te hayan contado, porque la realidad esa es lo que es. Y necesitamos hombres y mujeres con conocimiento de la verdad, con conocimiento de la palabra de Dios, que tengan discernimiento a la hora de aplicarla. Necesitamos hombres y mujeres que aprendan a comunicar la palabra de Dios. Y más importante todavía, necesitamos hombres y mujeres que vivan la palabra de Dios. Más importante de lo que decimos es cómo vivimos lo que decimos. Y quiero repetirlo. Más importante de lo que decimos es cómo vivimos
lo que decimos. A eso se llama integridad y coherencia. Desgraciadamente esto no lo vemos hoy en nuestra sociedad. No sé si os gusta ver la tele y las noticias, pero cuando pones esto es una pena. Escuchar a nuestros líderes la pérdida de integridad y la pérdida de coherencia que existe. No digo que seamos perfectos los creyentes, pero no podemos perder esto de vista. Necesitamos integridad y coherencia si queremos que el mundo nos escuche. Porque el mundo ya ha escuchado ya tantas palabras que ya está sordo. Tenemos que vivir lo que decimos si queremos impactar a la sociedad en que vivimos. Y el reto está ahí. Buscamos personas a las que poder pasar la antorcha. Y esto no lo digo de forma metafórica, lo digo de forma literal. El que os habla hace una semana estaba trabajando, ahora ya no estoy trabajando, ahora ya pertenezco al grupo este de los jubilados o jubilados parciales, no sé cómo los llaman. Bueno, estoy jubilado de hecho, pero no de derecho. Si alguno no sabe la diferencia, que luego me la pregunte. Necesitamos personas a las que poder pasar la antorcha. Y esas personas están entre vosotros. Y Dios os llama a recoger esta antorcha, para liderar también. Dice el apóstol Pablo, estos que os obligan a circuncidaros solo lo hacen para agradar a los demás y no para padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hay un peligro en esto de las religiones. La revisión del 95 dice, todos los que quieren ser bien vistos en la carne os obligan a... Y esto me llamó la atención porque me gustó esta tradición. Todos los que quieren ser bien vistos. Este deseo, cuando nos domina en exceso, este deseo de ser buen visto por los demás, puede hacer que nuestra religiosidad se centre más en lo que uno espera de los demás, se centre más en lo de afuera que en lo de dentro. ¿O no? Ya Jesús nos dijo algo en relación a todo esto. ¿Qué decía Mateo 6:5? Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es fácil dejarnos arrastrar por esta religión fundamentada en lo que otros ven. La circuncisión era una marca en la carne que se podía ver, pero no era la circuncisión, sino todo lo que conllevaba con ella. El asumir todo lo que la ley del Antiguo Testamento decía, el asumir los criterios de la ley como camino de salvación. Y es que el Evangelio actúa no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y hace un cambio en nuestro corazón. Nos da una nueva motivación para una nueva conducta, para un nuevo hacer en nuestras vidas. La religión basada muchas veces en el externo o en lo que otros puedan ver como forma de salvación, ¿qué puede estimular? Muchas veces lo que hace es estimular nuestro orgullo, quizás nos puede dar popularidad, pero no puede dar la vida eterna que promete. Nos puede dar popularidad, pero no da la vida eterna que promete. Y es que la cruz no deja de ser algo ofensivo, tanto en su tiempo como lo es ahora. Para unos es intolerante porque declara que el único camino para ser salvos es por medio de la cruz. Y esto es algo ofensivo. Esto no lo puedes decir. Si lo dices en la calle se te quedan mirando y dicen, tú eres un extremista, ¿cómo puedes decir eso? Pero es lo que nos dice la palabra. Y para otros porque afirma que tanto personas malas como buenas están perdidas. Pero esto no puede ser. ¿Cómo personas malas, entre comillas, y personas buenas, entre comillas, están perdidas? Pero es que para Dios no hay personas malas y buenas, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué me llamas bueno
Dice Jesús a alguien que le había preguntado, solamente hay uno bueno y ese es Dios. Si tenemos una dignidad es porque Dios nos ve a través de Cristo y nos ve justificados a través de Él. De ahí viene nuestra dignidad. La cruz por su propia naturaleza es ofensiva y solamente podremos disfrutarla, solamente podemos encontrar su dulzura dejando que ella nos salve y nos transforme. Entonces, la cruz se convierte en algo distinto para nosotros, se convierte en poder de salvación. Los judaizantes buscaban la aprobación y tener entonces algo en lo que gloriarse. Y esto es algo que podía seducir a los gálatas y también nos puede seducir ahora. Porque cuántas veces buscamos cosas en las cuales podernos jactar, aparte del Evangelio, aparte de la cruz. Es una tentación antigua, pero también es una tentación moderna, ¿no? Porque somos proclives a ellos. Y más las personas religiosas, somos más proclives a ello. Pero a fin de cuentas, ¿qué buscamos? Fama, éxito, reconocimiento, algo que nos estimule o nos suba nuestra propia autoestima y tener algo así en lo que jactarnos. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el verdadero motivo de tu jactancia? ¿En qué te jactas? ¿En qué te glorías? Pablo lo tiene claro. Y en la traducción del 95 dice, jamás esto acontezca. Lejos esté de mí en gloriarme que no sea en otra cosa que en la cruz de Cristo. Pablo no concibe que esto pueda ocurrir. Por eso dice estas palabras, jamás esto acontezca. Una religión basada en lo externo no puede salvarte, es lo que te está diciendo. ¿De qué te jactas?, pregunta Pablo. Porque en última instancia, eso en lo que te jactas es el centro de tu religión. En última instancia, aquello en lo que te jactas es el centro de tu religión. ¿En qué te jactas? ¿Cuál es el centro de tu religión? Si la cruz solo es una ayuda y tienes que completar tu salvación con buenas obras, con circuncisión, con otra serie de cosas, finalmente, al final van a ser esas obras las que van a hacer la diferencia y en las cuales tú te vas a gloriar. En el fondo hay una pregunta que tienes que contestar. ¿Cuál es la razón por la que piensas que tienes una buena relación con Dios? ¿Por qué piensas que tú estás reconciliado con Dios? ¿Por qué piensas que tienes paz con Dios? ¿Por qué piensas que Dios te ha perdonado y que ahora sí eres hijo de Dios? Si la cruz no es suficiente y tienes que añadir otras cosas, esto puede ser un motivo de jactancia para ti, pero no van a satisfacer plenamente las auténticas necesidades de perdón, de reconciliación y de vida eterna que solamente en Cristo en la cruz puedes tener. Por eso Pablo nos dice en el versículo 14, pero lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Pablo tenía muchos motivos de que jactarse. Había entregado su vida y había hecho un montón de cosas. Había sufrido y más tarde nos dice que él lleva las señales en su cuerpo por llevar el Evangelio. Pero en lo único que se gloría Pablo es en la cruz de Cristo. Pablo considera que las cosas importantes para el mundo, como la fama, el éxito o cualquier placer, ya no tienen valor para él. Como diría el teólogo Guthrie, el mundo natural ha dejado de tener cualquier reclamo sobre nosotros. No es que tengas que vivir como un ermitaño apartado ahí en las montañas, como algunos han pensado, fuera de este mundo, sin relacionarte con las cosas de este mundo. Lo que Pablo nos quiere transmitir es que ahora él es libre respecto a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ha sido crucificado con Cristo, porque ha sido muerto con Cristo. Y el poder de ese mundo ya no tiene poder sobre él, porque el que ha muerto, ¿qué poder puede tener eso sobre él? Por tanto, ya no tienes que temerle ni adorarle al mundo. Y no es que el mundo haya muerto, sino que tú has muerto para él.
y ahora encuentras un gozo y una alegría no en esas cosas, aunque puedan ser importantes, sino el fundamento de tu gozo y alegría es el Señor, es lo que Él ha hecho por ti. Y vamos a ir terminando, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo importante? Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Al fin y al cabo, ahí está concentrado todo lo que el hombre puede ofrecer, religiosidad o no religiosidad. Pero eso no es importante, lo que es importante es la nueva criatura. Todos nos acordamos del episodio de Jesús con Nicodemo, ¿no? Antes de que Nicodemo empiece a hablar, parece que Jesús ya sabe lo que le va a preguntar y le dice, Nicodemo, espera, si no naces de nuevo, no puedes estar en el reino de Dios. Y él se queda sorprendido, dice, bueno, pero si yo soy judío, he nacido en el pueblo de Israel y he sido circuncidado, intento llevar todo lo que la ley... Y Jesús le dice, no, si no naces de nuevo, no puedes pertenecer al reino de Dios. Y es que es esa nueva criatura lo que Dios propone. A lo mejor estás aquí y te identificas con la iglesia porque, bueno, pues tenemos un local agradable, nos reunimos de vez en cuando, no estás solo, podemos interaccionar socialmente y esto está bien, relacionarse está bien, y bueno, te encuentras a gusto. Pero si no has nacido de nuevo, no sirve de nada. Estás muerto en tus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Si no has aceptado a Cristo por la fe y a Él como el único redentor y suficiente redentor para salvarte, estás calentando una silla. Y entiéndeme bien, no es que creo que esté mal que vengas, es que está muy bien que vengas, pero si no has tomado una decisión, tómala. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión. A fin de cuentas, las viejas maneras ya no se contemplan, ya no se trata si eres judío, circunciso o griego incircunciso. Lo que Dios ha hecho es algo nuevo. Y lo va haciendo cada día. Ahora vivimos por fe, pero una vez lo veremos realmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si realmente fuéramos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si realmente fuéramos conscientes de que somos hijos de Dios, nuestra cabeza explotaría. Porque no eres hijo del panadero, ni del rector de la universidad, por muy importante que sea, ni del presidente del gobierno. Eres hijo de Dios, de aquel que ha creado los cielos y la tierra. ¿Hay algo más importante? ¿Hay algo en lo que tú puedas basar tu alegría, tu paz, tu gozo, que en eso? Pues si es en las demás cosas, Pablo dice, es que todo eso no tiene ningún valor, no vale para nada. Y tarde o temprano te darás cuenta. Si no ahora, más tarde, cuando tengas que estar delante de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y es que la nueva criatura vive una nueva fe que obra por el amor. El Evangelio nace del amor de Dios. Y lo que Dios quiere reflejar en las nuevas criaturas es ese amor de Dios que Él ha derramado en nuestros corazones. Y como dice ya en el versículo 16, habrá personas que no querrán conformarse a esta regla, a esta norma. Pero a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Que los bendiga.